Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo en esta noche, y quiero agradecer al Señor la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes para hablar de principios bíblicos para la edificación de la familia, del matrimonio y también de la iglesia. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Señor, nos encomendamos a ti y al poder que tiene tu palabra para edificar, Señor, a todas las cosas, y en especial para edificar, Señor, nuestras vidas. Estamos declarando que somos tierra fértil y que tu palabra, Señor, no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual tú lo envías, Señor. Gracias por este santo momento. Te ruego, Señor, que hasta donde llegue esta palabra, tus hijos, Señor, podamos ser edificados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero hablar, amados hermanos, en esta noche acerca de un tema que lo titulé Los beneficios de enseñar a nuestros hijos en principios bíblicos. El martes pasado estuve compartiendo con ustedes el tema 5 métodos o hablé de métodos no bíblicos para educar a nuestros hijos. Creo que me quedaron un par de ellos por mencionar, pero no los voy a tocar en esta noche. Rapidito quiero entrar a este tema que lo titulé así, los beneficios de enseñar a nuestros hijos bíblicamente. En su pantalla hay una diapositiva con 3 versículos que en unos momentos voy a estar detallando con usted, pero me gustaría mencionar algunas ideas, incluso hasta las anoté, porque no quería pasar por alto una de ellas y que fuera a quedar fuera de este tiempo de consejería para familia a través de la palabra. Así que una de las cosas que quería dejar en el corazón del pueblo de Dios es que enseñar a nuestros hijos las maravillas de Dios les ayuda a conocerlo y a confiar en Él. O sea que una de nuestras tareas es enseñar a nuestros hijos y hablarle a nuestros hijos acerca del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Así que debemos de tener mucho cuidado y asegurarnos de que nuestros hijos conozcan las verdades espirituales que nos guían. Cuando yo hablo de conocer las verdades espirituales que nos guían, estoy refiriéndome en específico a la palabra de Dios. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que la Biblia está llena de principios bíblicos, y así es como se establece el reino de Dios en nuestra vida, bajo principios bíblicos, y a los principios bíblicos Dios le añade promesas. Cuando yo hablo de que a los principios bíblicos Dios añade promesa, estoy nada más que dejando saber que nadie se puede hacer partícipe de ninguna promesa bíblica en la palabra de Dios, al no ser que uno
ame, respete y obedezca los principios bíblicos que Dios establece. Ahora, eso es una verdad innegable. Dios existe, Dios es real, Dios nos ama, y eso es lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nuestros hijos, para la vida de cada uno de los que me están escuchando. Así que yo puedo decir que también Dios tiene un plan maravilloso con tu familia, y también Dios tiene un plan maravilloso con la iglesia. El tema es que nosotros no podemos ver de una forma diferente o aislada el hecho de que Dios tiene un plan conmigo, el hecho que Dios tiene un plan con mi familia y el hecho que Dios tiene un plan con la iglesia, y verlo aislado o separado uno del otro. Porque en definitiva, lo que yo tengo en mi mente para compartir con usted hoy es que todos nosotros debemos de saber que Dios comenzó una buena obra y que Él la está perfeccionando en tiempo presente hasta el día de Jesucristo. Así que cuando estamos hablando de un plan de Dios para mi vida, estamos hablando del plan micro, o sea, el microplan. O sea, yo dentro de una familia soy una parte. Yo dentro de una familia y la iglesia soy una parte, y la familia es una parte de la iglesia. Así que Dios tiene un plan macro con la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, y entonces tiene planes micro con tu familia, y tienen planes micros de forma individual. Así que la suma total del plan micro de cada uno de nosotros arma el plan de Dios para la familia, y la suma del plan micro de cada uno de nosotros y de cada una de las familias arma el plan macro que tiene Dios con relación a la iglesia, en el entendido de que la iglesia no tiene 10 cuerpos, sino que la iglesia es un solo cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, y está puesto en su pantalla, Dios le dio a Israel ley. Yo quisiera cambiar, con el permiso de usted, la palabra ley, porque en muchas partes de las Escrituras la palabra ley es mandamiento, y por ejemplo en el Nuevo Testamento la palabra ley es para referirse únicamente a los 10 mandamientos, y incluso algunos rechazan de escucharlo nada más la palabra ley, ya rechazan todo lo que viene detrás. Pero yo quiero quedarme con usted en el principio de que cuando yo estoy hablando aquí de la palabra ley, estoy hablando de la palabra que Dios iba a dejar a Israel como ordenanzas, mandamientos y estatutos. Todos ellos eran un conjunto de cosas que Dios esperaba que Israel hiciera. Y por supuesto, Dios es Dios y no les iba a pedir a ellos por favor que lo hicieran, sino que Dios los instruyó para que recibieran no solo la palabra, sino también para que la pusieran en práctica. Así que cuando Dios entregó a Israel la ley o la palabra que describía la forma en que ellos habrían de comportarse y habrían de vivir delante de Dios y delante de los hombres, esa palabra o esa ley llevaba el propósito de ayudarles a comportarse de una manera correcta. O sea, tenemos el principio, sabemos cómo tenemos que hacerlo, entonces lo que queda de nuestra parte
es vivirlo. La palabra del Señor dice que también Dios les ayudó a saber cómo tomar decisiones y cómo relacionarse los unos con los otros y cómo conducirse con el mundo. Así que habían leyes relacionadas con el sacerdocio, habían leyes que estaban relacionadas con la higiene, había leyes que estaban relacionadas con la siembra, con los sacrificios, con las fiestas. Así que todas esas leyes, esos mandamientos y esos estatutos, cuando se sumaban, era el pensamiento de Dios, era la palabra de Dios, era el deseo de Dios, lo que Dios esperaba que Israel hiciera y que estableciera como un estilo de vida. Así que actualmente nosotros no estamos viviendo bajo el régimen de la ley mosaica, pero nuestros hijos sí deberían de saber los principios bíblicos dados por Dios, con los cuales cada uno de ellos se debe de conducir. Y es que, hermano, la Biblia dice, y discúlpenme que yo use tanto este versículo, pero la Biblia dice que toda palabra de Dios es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Es imposible rechazar un pasaje de la Biblia sin que ante uno no lo analice y no vea las lecciones que esa palabra tiene para uno, lecciones espirituales. Así que toda la Biblia está llena de principios y yo creo firmemente que cada padre debería de enseñar a sus hijos a cumplir con el propósito principal de cada una de esas enseñanzas. Por lo tanto, nosotros deberemos de prestar atención a esto. Si usted observa, la letra está un poquito pequeña por la cantidad de versículos, que son 3, y también la cantidad de información, pero me van a hacer el favor de ponerlo a pantalla total unos segundos. Dice la Biblia que Dios dijo: grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignia entre vuestros ojos. Luego el Señor dijo: enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró darle a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Tenemos esos 3 versículos. Me llama poderosamente la atención que la palabra grabar tiene algunas traducciones, pero una de ellas es que uno entienda lo que está escuchando. Graben estas palabras en vuestros corazones. Y yo creo que una de las formas en que esa palabra debería de ser grabada en nuestros corazones es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor le dijo a Israel y le dice también a su pueblo: yo voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón. Ahora, la Biblia dice que la otra expresión era atadla, o sea, no solo grabar o tomar la palabra, sino que esa palabra había que sujetarla, confinarla. Significa alguien en confinación, es alguien que está encerrado. Así que Dios dijo: esta palabra la tienen que encerrar dentro de vuestra mente, dentro de vuestro corazón, dentro de vuestro ser integral. Esta palabra en otra
en otro grado, es la palabra que hay que confinar dentro del hogar. Es la palabra de Dios que hay que traer a la casa, atarla dentro de la casa y no dejarla ir para poderla vivir y poderla poner por obra. El Señor dijo que había que atarla como una señal. O sea que cada vez que se mirara a esa palabra, la palabra sería una señal, sería como una bandera, como un monumento, un augurio, un prodigio, o sea, la palabra de Dios vista como un milagro. Esa palabra de Dios también iba a ser evidencia, y dice la Biblia que eso tenía que estar así, atadas como una señal a nuestras manos. Cuando hablamos de mano, estamos no solo hablando de obras, sino que estamos hablando de poder, de medios y de dirección. Y cuando nosotros analizamos el contexto de la palabra, una de las cosas que el Señor le está diciendo a Israel es esta: las palabras tienen que estar en tu corazón y en tu alma, y se tienen que manifestar a través de tus manos, a través de tus obras. Y todavía el Señor dijo, serán insignias dentro o entre vuestros ojos. O sea, vas a tener que tenerla en el centro de tu mente, en el centro de tu pensamiento, en el centro de tu corazón, de tu voluntad, de tus sentimientos. Ahora, mire lo que dijo Dios. Esa misma palabra había que enseñarla. O sea, cuando usted busca en el original hebreo qué significa la palabra enseñar, lo primero que dice las escrituras, así como se traduce en la Strong Concordancia, es aguijonear. Así que usted nunca piense que la palabra que se enseña es una palabra para que la gente se sienta bien. Inicialmente es posible que la palabra se sienta como un aguijonazo en el corazón de tus hijos, en la mente de los que te oyen. Y necesito que nosotros entendamos esto, porque una de las cosas que dijo el apóstol Pablo es que él no era del grupo de los hombres que medraban la palabra. O sea, a la hora de decir medrar es suavizarla, adornarla, de tal manera que la palabra en sí mismo pierda su esencia y pierda su efecto en la vida de los que están escuchando. Entonces Pablo dijo esto: yo no soy de los que he medrado el evangelio. Y el Señor dijo enseñarlas, pero en el original hebreo la palabra enseñar tiene la connotación de que la enseñanza sea un aguijón, que la enseñanza se vuelva una costumbre, o sea, acostumbrar. Enseñar implicaba el adiestrar para que aquellos que estaban recibiendo la enseñanza, la exhortación, se volvieran diestros. La palabra enseñar lleva la connotación de domar, o sea, que te da una idea de que en nosotros hay un salvaje que necesita ser controlado, que necesita ser domado, y por supuesto ese salvaje es nuestra naturaleza carnal, hasta que un día nosotros entendemos que es necesario, como dice la Biblia, que nosotros muramos. Entonces es importante que nosotros veamos aquí dentro de la enseñanza está el principio espiritual, que cuando alguien nos está enseñando, la enseñanza con la palabra de Dios está atacando lo indómito que hay dentro de nosotros.
pero también está trayendo una instrucción y la habilidad o la habilitación para poder hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces el Señor dijo, necesito que grabes estas palabras y que las grabes en tu corazón y también en tu alma. Esto se lo está diciendo a hombres. Átenlas como una señal a vuestras manos y que sean ellas como insignias entre sus ojos. Y después el Señor dijo, lo que tú tienes, lo que tú recibiste, lo que tú estás poniendo por obra, ahora también enséñaselo a otros. ¿Quiénes iban a ser los otros según la Biblia? El Señor dijo, enseñarla a vuestros hijos, hablando de ellas. O sea que aquí el Señor incluso establece de qué íbamos a hablar, hablando de ellas. Cuando te sientes en tu casa, quiero que me oiga, hermano, necesitamos aprovechar las oportunidades porque nosotros no sabemos qué tiempo vamos a estar al lado de nuestros hijos, pero nosotros necesitamos entender el principio espiritual y el Señor dijo cómo era que se iba a hacer. Se lo dijo a Israel y yo de corazón pienso que las cosas no han cambiado mucho de allá para acá. Es más, creo que es necesario que nosotros tomemos el principio para ministrarlo en casa. Cuando vas a hablar de estas palabras, cuando te sientes en tu casa, y solo le pido por favor que usted piense por unos minutos, ¿cuántas veces usted se sienta en su casa, en la sala de su casa, y usted habla de las cosas de Dios? Solo quiero que lo piense. Cuando andes en el camino, o sea, Dios le dijo, cuando vayas de viaje en el camino con tus hijitos, háblales de Dios. Cuando te vayas a acostar y tus hijitos ya vayan a dormir, háblales de Dios y enséñale esta palabra. Cuando te levantes por la mañana, háblales de Dios. Hermano, es un principio bíblico, está ahí. Alguno pudiera decirme, se lo digo Dios a Israel, nosotros somos el espiritual, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios y si queremos ver generaciones sirviendo a Dios, este es un principio que los hijos de Dios necesitan tener en cuenta. Quizás, y perdóneme, yo no quiero que usted se sienta que yo lo estoy juzgando, pero quizás este sea el principio más ignorado en la Biblia, porque no entendemos el valor de la siembra. Pero yo pienso, hermano, que nosotros deberíamos de entender que si este consejo lo dio Dios, es porque este consejo funciona. El consejo de plantarle la palabra de Dios a nuestros hijos. El Señor dijo, hablando de ellas a vuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y también cuando te levantes. Todavía el Señor dejó otras instrucciones. Es como que el Señor te diga, ponga un texto bíblico en una pared de tu casa, adorna tu casa con la palabra, escríbela en los postes de tu casa y en tus puertas, no como un talismán para que el mal no entrara, sino que esa palabra era para que todo el que entrara o saliera de la casa la leyera. Dicen las Escrituras en el versículo 21, entonces todo esto redundaría para que los días de ellos y los días de sus hijos, vea hermano, observe la conexión que hay entre usted y sus hijos y usted, entre lo que usted hace, lo que usted practica y lo que usted ministra, porque el Señor dijo, todos los días, todos tus días y todos los días de tus hijos
serán multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Ahora, son principios bíblicos y usted pudiera decir, los conozco. La cuestión es que ellos no funcionan porque yo conozca, sino porque yo los pongo en práctica. Entonces, desde aquí yo quiero recomendar que tratemos de ser fieles en esta condición o en esta situación, porque si queremos ver resultados, la Biblia dice que esta es la manera de enseñar. Si quiero ver resultados en la vida de mis hijos, esta es la manera de enseñar. Quiero que usted observe Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice la Biblia, ya que Esdras había dedicado su corazón, y quiero que usted observe a qué dedicó su corazón. Dice la palabra de Dios. Pónmelo ahí, hijo, a pantalla completa, por favor. Dice la palabra de Dios que lo había dedicado Esdras su corazón. El domingo estuve hablando a la iglesia lo que está en el corazón. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra corazón significa en el original hebreo y en el original griego pensamientos, sentimientos y voluntad, entonces debemos de entender por qué es tan importante este versículo. Lo primero que quiero decir es que la palabra o el nombre Esdras significa el que ayuda, el que da auxilio, el ayudador, el que extiende su mano para socorrer. Entonces, cuando un padre es un Esdras, y todos tenemos que tener presente la historia de Esdras, ¿verdad? Esdras es uno de los líderes que regresa de la diáspora, es uno de aquellos hombres que sale de medio de Babilonia. Con él vienen un grupo de personas saliendo de Babilonia y llegan a Jerusalén a edificar el templo de Dios, a edificar a Jerusalén. Nehemías a edificar los muros de Jerusalén. La palabra me enseña que él edificó junto con Zorobabel la casa de Dios, entendiendo, hermano, que nuestra tarea es edificar nuestra casa y nuestra familia. Todo hombre debería de ser un Esdras, en el entendido de que todo hombre debería de ser esto, un ayudador, uno que sabe socorrer a los hijos y a la familia, uno que sabe auxiliar dentro de la casa al que está necesitado. En el entendido de eso, yo quiero que usar este versículo para que entendamos cómo un hombre, cómo una madre, cómo un padre se puede volver el que socorre a su hijo, el que ayuda a su hijo, el que le da auxilio a sus hijos. Entonces dice la Biblia que Esdras le dedicó el corazón a tres cosas, y me gustaría que usted las mirara. Tres cositas están ahí en su pantalla. Número 1, se dedicó a estudiar la ley del Señor. Número 2, se dedicó a practicarla. Y número 3, se dedicó a enseñar los estatutos y las ordenanzas de Israel. Desde aquí quiero decirle a cada padre y a cada madre que me está escuchando, que usted no se puede dedicar a enseñar ni estatutos ni ordenanza a sus hijos si primero usted no aplica su mente y su corazón a estudiar la ley de Dios y después a practicarla. Así que usted necesita estudiar la palabra de Dios
y usted necesita vivir la palabra de Dios para entonces después, bajo el ambiente del conocimiento y del testimonio de su vida, usted pueda enseñarle a sus hijos estatutos y ordenanzas. Ellos entenderán que para ti, como padre y como madre, esos estatutos y esas ordenanzas no te son ajenos. Estudiaste la palabra, estudiaste la ley del Señor, estudiaste los principios, estudiaste las promesas, tú lo practicas, tú lo vives y entonces tus hijos entenderán que tú eres un hombre de Dios al que ellos deben de oír. Así que esa es la manera bíblica de enseñar en nuestras casas. 3 pasos para tener éxito es lo que nosotros estamos viendo ahí en pantalla. O sea, no podemos poner, hermano, las palabras de Dios en los oídos de nuestros hijos. No podemos poner las palabras de Dios en la mente de nuestros hijos, porque ese sería el 3er paso. Sin que antes nosotros no respetemos, amemos y obedezcamos los primeros 2 pasos. ¿Cuáles son? Necesidad de estudiar y de conocer la palabra de Dios. Necesidad de que nosotros mismos, nosotros nos apliquemos a la práctica de principios bíblicos en nuestra vida. Porque déjeme decirle, hermano, que nuestro ejemplo será mucho más fuerte. Nuestro ejemplo hablará mucho más fuerte. Nuestro ejemplo será mucho más sólido que nuestras propias palabras. De tal manera que esa es la forma correcta de impactar en el corazón de nuestras vidas. Discúlpeme, venir a la iglesia es el ejemplo más corto y más pequeño que usted puede dar. Porque el evangelio donde hay que vivirlo es en la casa, es en el trabajo, en la calle. Y cuando usted viene a la iglesia y usted entra en un templo, una vez en semana lo que usted está haciendo es viviendo dentro de una comunidad 3 horas, pero la semana tiene 168 horas y sus hijos necesitan ver en usted esa clase de hombre que está descrito en el versículo que hace referencia a Esdras. Dice la Biblia que estudió la ley, aplicó su corazón a practicar la ley, y dice la palabra del Señor, y entonces se dedicó a enseñar estatutos y ordenanzas. Quiero que usted vea mi próximo versículo. El que responde antes de escuchar cosecha, dice la palabra de Dios, necedad y vergüenza. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Quiero quedarme unos minutos aquí, porque el punto más importante en una buena enseñanza no es tanto expresar tus pensamientos o tus opiniones rápidamente en una situación dada, no sin antes entender el pensamiento de tus hijos. Quiero que usted observe lo que dice Proverbio 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Así que hay padres que no le permiten hablar a sus hijos. Hay padres que no se identifican con sus hijos, que no se comunican con sus hijos, que no oyen a sus hijos y entonces responden antes de escuchar. Y cuando alguien responde antes de escuchar, lo que está haciendo es cosechando necedad y vergüenza de los otros. Un hijo está esperando que un padre lo escuche. Un hijo está esperando que un padre le dé la oportunidad de expresarse. Así que el objetivo es entender a tu hijo y no es solamente que él entienda.
O sea, si usted quiere tener éxito en la enseñanza bíblica, en la educación de sus hijos, en la edificación de su casa y su familia, el objetivo es que usted entienda primero a sus hijos qué es lo que está pasando por su mente, qué cosa es lo que están sintiendo, qué cosa es lo que están padeciendo. Y no es solamente que él entienda lo que tú quieres que él entienda. Vamos a tener que trabajar en adecuar nuestra educación a los hijos, dándole la oportunidad a nuestros hijos de hablar sin llegar nosotros a ser tolerantes con su pecado. Muchos padres nunca desarrollan la habilidad de la comunicación, y al no poder desarrollar la habilidad de la comunicación les cuesta mucho trabajo ayudar a sus hijos a expresar sus pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque inclusive arrastramos una educación y una enseñanza donde nos dijeron que hablarle a un padre cuando estaba tomando decisiones con nosotros era faltarle respeto. Sin embargo, yo creo que nosotros deberíamos de pensar en esto que estoy diciendo, porque nuestros hijos necesitan expresar pensamientos y sentimientos. Es la única forma que usted tiene no solo de conocerlo, sino de enseñarles si esos pensamientos son bíblicos o si esos pensamientos no tienen respaldo bíblico, porque ellos tienen pensamientos, pero sus pensamientos están lejos de Dios. Entonces usted necesita dejarles saber el pensamiento de Dios. Cuando un hijo hace, hermano, algo indebido, lo que realmente, hermano, es importante no es que tú saques tus emociones. Uh, y yo sé que cuando un hijo hace cosas indebidas, uno se disgusta, se molesta, otros se alteran, hay otros que pierden el control y gritan. Cuando un hijo hace algo indebido, quiero que recuerde esto: lo más importante no es que yo manifieste mis emociones, sino entender la naturaleza de la lucha interna, la naturaleza de la lucha espiritual por la que está pasando mi hijo. Si realmente yo lo quiero bendecir y le quiero ayudar, si realmente yo soy un Esdras, entonces yo, usando el entendimiento que tengo de la palabra, la sabiduría que tengo de la palabra, y no solo de la palabra, sino de vivir la palabra, entonces podré dar una enseñanza adecuada a la necesidad de mi hijo y también podré edificar su vida. Cuando nosotros entendemos, hermano, las razones, ya entonces podemos dirigirnos al corazón de nuestros hijos. Y vuelvo a hacer valer lo que esta palabra significa en el hebreo y en el griego. Porque cuando yo digo que cuando nosotros entendemos esas razones podemos dirigir la palabra al corazón de nuestros hijos, no es para tocar el sentimentalismo, de nuevo, porque corazón incluye no solo sentimientos, sino pensamientos y también voluntad. Podemos llegar a ministrarle con principios bíblicos adecuados. Si nosotros no tomamos, hermano, el tiempo para escuchar a nuestros hijos, lo que va a suceder es que vamos a cosechar de nuestros hijos necedad y vergüenza. Y entonces el espíritu de nuestros hijos estará, dice la Biblia, será quebrantado. Ahí está en Proverbios 18:14, quebrantado. Y una vez que el espíritu del hombre está quebrantado, dice la Biblia, ¿quién lo puede sobrellevar? Ahora, Santiago dijo, ¿sabéis esto, amados hermanos? Que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, y también tardo para la ira. Pues la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios.
ese es un principio que se aplica a la casa, al hogar, a la familia, a los hijos. Si un padre o una madre se llena de ira para castigar a un hijo y disciplinar a un hijo, la Biblia dice que esa ira no va a obrar la justicia de Dios. Así que usando principios bíblicos, tenemos que ser pronto para oír, o sea, necesitamos sentarnos y hablar con nuestros hijos, prontos para oír, tardos para hablar, porque necesitamos dejarlos hablar, que ellos manifiesten lo que está en su corazón. Y luego después dice la Biblia, tardos para airarnos, o sea, de nuevo, si nosotros no tomamos tiempo para escuchar bien y alentarlos para que se comuniquen con nosotros, entonces nosotros vamos a pasar el tiempo tratando de adivinar cuál es el problema de nuestros hijos y vamos a estar fallando. Así que usted necesita usar principios bíblicos para enseñar y criar a sus hijos. Los adolescentes son hábiles, muy hábiles en esconder lo que ellos sienten y lo que piensan, y generalmente lo hacen porque saben que lo que están pensando y sintiendo no es correcto. Terminan engañando a sus padres porque también ellos saben lo que incomoda a los padres y también ellos conocen qué cosa les traería alegría al corazón a sus padres cuando ellos hablen y digan. Entonces, no se trata que nos conozcan a nosotros de una manera que los inhiba y que haga que ellos se cierren e incluso terminen encontrando en gente que no tienen principios bíblicos, que no aman a Dios, no aman la palabra y ni siquiera los ama a ellos, que ellos terminen encontrando en esas personas al amigo con el que quiere hablar, puede hablar y también recibir un consejo que por supuesto ni va a ser bíblico, ni va a contener el temor de Dios, y lo que va a hacer es corromper más la vida de tu hijo. Yo quiero que veamos en pantalla, puse dos beneficios de enseñar a nuestros hijos bíblicamente. El primer beneficio es la unidad y la confianza. Así que este tipo de comunicación enriquecida es como el cemento, el elemento aglutinante entre el padre y el hijo. Así que los hijos, hermanos, desean ardientemente ser conocidos, comprendidos y amados. Si nosotros no llegamos al corazón desde las formas establecidas bíblicamente, ya yo lo dije anteriormente, van a buscar otras relaciones que suplan esa necesidad. La otra ventaja de enseñar a nuestros hijos de forma bíblica es que un hijo, cuando está enseñado bíblicamente, está equipado para enfrentar al mundo. Nuestros hijos están en la casa aproximadamente 4 horas al día, porque 8 horas del día van a estar durmiendo, así que ellos no están en la casa, están en la cama. 8 horas en la escuela, ya estamos hablando de 16 horas, más la hora de viaje, 17. Entonces prácticamente a tu hijo de 24 horas no le queda nada en la casa. Y lo que yo quiero mostrar es que nosotros necesitamos equipar nuestros hijos porque ellos están en el mundo, aunque ellos no sean de este mundo, ellos están metidos en este cosmos al igual que tú y yo. Entonces, cuando uno enseña bíblicamente a los hijos, una de las cosas
que va a suceder con ellos también es que ellos se van a comprender a sí mismos. Ellos van a aprender a discernir entre el bien y el mal. Ellos van a saber, hermano, qué cosa le agrada a Dios y qué cosa no le agrada a Dios. Así que ellos van a entender y van a comprenderse primero a sí mismos, que ellos cargan una naturaleza pecaminosa que es tendiente al pecado y a la rebelión. Ellos van a conocer al mundo, al cosmos. Los habitantes ellos van a saber que existen habitantes en el cosmos que les gusta degradar la imagen de Dios en ellos. Ellos van a aprender cómo a Dios le gustaría que ellos actuaran. Ellos también van a aprender cómo se puede entrar en la práctica del pecado. Ellos van a aprender acerca de las tentaciones en su vida. También ellos van a poder aprender a mirar en las necesidades profundas de su corazón, sabiendo, como yo decía el domingo, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Ellos van a entender que el único que puede llenar el vacío del corazón es Dios. Además, van también a entender y van a aprender a conocer que lo más importante no es lo que yo hago, sino las motivaciones. Van a entender y van a comprender a escoger sus metas, cuáles son sus fines. También van a entender y conocer acerca de sus deseos. Porque si el deseo que yo tengo es un deseo bíblico, entonces el deseo proviene de Dios, porque Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si el deseo que yo tengo en mi corazón es un deseo antibíblico, entonces ya no se habla de deseos. En la Biblia se habla de codicia. Y no solo la codicia es pecado, sino que cuando hay deseos en el corazón que no son de Dios, estamos en serios peligros. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que ellos tendrán la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ellos podrán evaluar sus motivaciones, sus metas y sus deseos, y entonces les será más claro a ellos la manera de alcanzarlo de una forma legítima. Y cuando digo de una forma legítima, lo digo desde la forma bíblica, porque la forma bíblica es la forma legítima, la fórmula correcta para alcanzar las bendiciones de Dios. Quiero que usted vea a Colosenses 3:21. Dice la Biblia: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Así que déjenme hablar unos minutos de esta edificación bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a instruir. La instrucción es la base de la enseñanza en nuestros hijos. Cuando yo estoy hablando de instruir, es dar instrucciones. O sea, nosotros no podemos dar por sentado que nuestros hijos saben lo que nosotros queremos. Así que necesitamos dar instrucciones. Ellos no tienen un total entendimiento de cómo funciona el mundo y nosotros deberíamos de explicarle a nuestros hijos y darle instrucciones de cómo caminar, cómo cuidarse, cómo ser guardados para Dios, para el hogar, para la casa, para la familia y en especial para el propósito de Dios. Eso es instrucción. Como padres nosotros tenemos el deber de proveer información necesaria para que ellos aprendan a conocerse a sí mismos, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, y entiendan a los demás
con la perspectiva de Dios. Eso ahí incluiría incluso hasta la necesidad de que en algún momento ellos van a tener que perdonar, y que perdonar los va a hacer libre a ellos. Porque quien no perdona se vuelve un esclavo, y quien no perdona tampoco puede ser perdonado. Son principios bíblicos. Entonces, dentro de las instrucciones, es importante que nosotros entendamos que hay padres que únicamente lo que hacen es corregir a sus hijos cuando hacen algo malo, pero ellos no toman tiempo, un tiempo que es precioso para instruirles en la palabra de Dios, para entregarle principios bíblicos bien claros, bien definidos. Estos padres, de alguna manera, crían a sus hijos de forma superficial, pero sin principios que los guían. O sea, la crianza pareciera que es buena, pero es superficial, porque los hijos actúan bajo intimidación, no actúan bajo principios bíblicos que les guían y que les sostienen. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver presente a la luz de la palabra de Dios es que nuestros hijos siempre no van a estar a nuestro lado. Ya usted tiene el ejemplo de los jóvenes hebreos. Sus padres no estaban a su lado, pero ellos tenían instrucción bíblica. Y una de las primeras cosas que hicieron en su corazón fue proponer el no contaminarse. Entonces, cuando tú das instrucción a tus hijos constantemente, el día que tú no estás no es un problema, porque ellos tienen la instrucción. Luego, después de instruir, está la amonestación o las advertencias. En segundo lugar, amonestación o advertencia. Amonestar en sí mismo implica el advertir que ciertas acciones nos dirigen a ciertos resultados. Las advertencias no son amenaza, son la indicación de que nuestras acciones tienen consecuencias. Y nosotros necesitamos dejar claro en nuestros hijos que nuestras acciones tienen consecuencias, las buenas y las malas. Y tenemos que advertir a nuestros hijos y amonestar a nuestros hijos en que sus acciones, al tener consecuencia, ellos se van a tener que hacer responsables de sus acciones. Y una de las debilidades, hermano, que yo he encontrado en muchos padres es precisamente que para librar a los hijos incluso de situaciones difíciles, ellos vienen e intervienen, y a eso le llaman misericordia, pero para hacer eso que están haciendo, incluso terminan haciendo cosas incorrectas, cosas que también los pondrían a ellos en una posición difícil, o lo ponen a ellos en una posición difícil ante Dios y ante la ley de los hombres. Entonces, déjeme compartir con usted toda advertencia y amonestación tiene que ir dirigida al hecho de que la acción tiene resultado. También es ayudar a aprender a nuestros hijos a evitar situaciones de peligro. Cuando usted advierte, usted puede decirle a un hijo, no puedes hacer esto porque las consecuencias de esto va a ser esto, esto y esto. Estos son los peligros de que tú te metas en este campo. Así que un padre también es, de cierta manera, como un profeta que toca la trompeta y avisa en el hogar. Es alguien que tiene claro en su mente y definido en su mente que las acciones tienen consecuencias, ya sean buenas o malas, y entonces él advierte a sus hijos. O sea, la advertencia no es cuando ya sucedió el problema. No, la advertencia es antes, y la amonestación es antes de que suceda el problema. No puedes hacer esto, porque tus acciones tienen consecuencias. Así que un padre alerta puede advertir también a su hijo de cómo escapar de peligros.
Y una de las cosas que yo creo que también necesitamos enseñarle a nuestros hijos es cómo aprender en el proceso. O sea, está en una situación difícil, pero si sigue tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios, va a empeorar la situación. Entonces, metido ya en un proceso, un padre tiene la capacidad de amonestar y advertir a su hijo: no sigas tomando malas decisiones, eso es una mala decisión. La decisión correcta es esta, porque si tomas esta, se van a empeorar las cosas. La manera en que comunicamos estas advertencias también, hermano, es muy importante. No deberíamos de advertir a nuestros hijos con gritos y faltas de respeto. Tampoco debemos de advertirle a nuestros hijos con un ataque de llanto. Debemos de ser firmes en nuestra enseñanza. Gritos y falta de respeto van a impedir que la amonestación sea efectiva. Es indispensable de nuevo otra vez escucharles y entender cuál es el estado de su corazón, porque es importante que nosotros también le ministremos a la condición del alma. La tercera cosa que debemos de hacer es animar a nuestros hijos. Muchos padres desaniman a sus hijos porque la mayor parte de la comunicación con sus hijos es negativa. Nosotros necesitamos evitar el negativismo. Así que en la amonestación está la enseñanza de que mis acciones tienen consecuencias. Pero si uno de nuestros hijos se metió, entonces ya no es hora de gritarle y de decirle, y mucho menos si usted no le advirtió. Pero si usted le advirtió y le dijo, entonces tampoco es bueno que usted desanime a sus hijos diciéndole ahí a ver cómo sales de este problema. No, es de nuevo reencaminarlo con el consejo bíblico. Tú sabes cómo salir porque te hemos enseñado, porque te hemos dado testimonio, porque tú sabes que actuar bajo principios bíblicos trae bendición. Ahora, no deberíamos de desanimar a nuestros hijos, y es un hecho que los humanos responden mejor, es un hecho, hermano, que los humanos responden mejor cuando ellos son animados. Como padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de animar a nuestros hijos. Esa es responsabilidad nuestra. Animar es una de las mejores maneras de llegar al corazón de nuestros hijos. Animar a nuestros hijos también le demuestra que estamos de su lado, no del lado de su pecado, pero que sí estamos del lado de ellos. Esto hace más eficaz otras formas de comunicación. Esto hace, hermano, esto hace y está probado que lo que estamos haciendo al animarlo no es atacarlo, sino que le estamos haciendo bien. Le estamos haciendo bien. Lo otro que quiero decir, hermano, que animar no puede ser adular. El pecado es pecado. Lo mal hecho está muy mal hecho, y como dije anteriormente, las formas de actuar nuestras traen consecuencias. Pero cuando hablamos de animar, estamos dejando saber que con una comunicación veraz, una comunicación bíblica basada en la palabra de Dios, nosotros podemos darle aliento a nuestros hijos, podemos alimentar su fe y crear esperanzas, bendito el nombre del Señor, de salir del conflicto y del problema. Termino con un pasaje muy conocido. Del anterior, déjeme señalar que la manera bíblica es instruir, amonestar y animar. Y por último, quiero hablar del corregir.
No voy a leer los pasajes, usted conoce la historia de David. Cuando David pecó, tomando una mujer que no le pertenecía. Usted también conoce la parábola segunda de Samuel 12:7 a 8, 9 y 13. A mí me llama poderosamente la atención cómo es que por la boca de Natán, versículo 9, el Señor le dijo a David: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Una buena pregunta, ¿verdad? Explícame, ¿cuál es la razón, hijo, por la cual hiciste esto? Y tú te darás cuenta que cuando tú le hables así a un hijo, se va a quebrar y se va a echar a llorar, porque la razón es su maldad y su impiedad. Aunque mucha gente en su ignorancia va a decir: no tengo la razón, no tenía razón para hacer esto. Sí había una razón en el fondo, sí había una motivación en el fondo, y es en ese momento donde nosotros necesitamos corregir. No, tú no haces cosas sin pensar, tú todo lo que haces lo haces pensando. O sea, tú necesitas saber que tú tenías puesto tu corazón en esto. Y por eso Dios le dice, mire, si usted me permite, Dios le dice: te ungí rey. Y eso es lo que son nuestros hijos. Nuestros hijos pertenecen a un reino de sacerdote. Dios le dijo: te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres, te di la casa de Israel, la de Judá, y te pareció poco lo que te di. Si me hubieras hablado y me hubieras pedido, el Señor le dijo: yo te hubiera añadido muchas cosas más. Ahora, mire hermano, yo me imagino con qué dolor se hace esta pregunta. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? Has matado a Urías, has tomado su mujer para que fuera tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Entonces, versículo 13, David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirá. Imagínese usted, hermano, corrigiendo a un rey, este profeta, le hubiera podido costar incluso hasta la cabeza. Pero Dios puso las palabras precisas en la boca de Natán para poder corregir la vida de David. David, un hijo de Dios. Así que a veces va a ser necesario corregir la conducta y las aptitudes de nuestros hijos. ¿Cómo? Hablando de la misericordia de Dios, de todo lo que le fue concedido, de todo lo que le fue dado. Y entonces vamos a tener que llegar a la pregunta: ¿por qué has despreciado a Dios y su palabra? Yo creo que esa pregunta es clave. ¿Cuál es la razón por la cual odias tanto a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual desprecias tanto a Dios si Dios no te ha hecho mal? La corrección enseña al hijo cuál es el problema, y el problema es su corazón. ¿Qué cosa es lo que se debe de cambiar? ¿Y qué cosa es lo que se debe de cambiar? El corazón. ¿Y cómo cambio el corazón? Según los estándares de Dios. O sea, necesito tener la mente, necesito tener la voluntad de Dios y los sentimientos de Dios. Necesito tener el corazón de Dios en mi corazón. Eso es lo que enseña la palabra. Así que aquí, como en todos los tipos de enseñanza, la base de nuestra corrección tiene que estar, hermano, en la Biblia, no en nuestros propios deseos o expectativas. Dios mandó a este hombre, a este profeta, a Natán, a corregir a David después que había pecado. Nuestra meta debe de ser corregir a nuestros hijos, no importa que hayan pecado.
cada vez que pequen, nuestra tarea es ir y enfrentar su pecado. Y no, escúcheme bien, hermano, porque esto es importante. No, corregir no es ir y satisfacer nuestro enojo contra ellos. Nuestra tarea como padre a la hora de corregir a los hijos es enfrentar el pecado de los hijos. Entonces debemos de buscar en Dios los mismos resultados que Natán buscó y encontró. Así que cuando Natán confrontó a David y lo corrigió con su pecado, con su maldad, con su asesinato, dice la palabra de Dios que David confesó y dijo, he pecado. Y automáticamente, hermano, por la confesión he pecado. Eso significa yo merezco ahora todo lo que Dios quiere enviar. Entonces Natán le dijo, el Señor ha quitado tu pecado y esa es la razón por la cual no vas a morir. Ahora, también Dios le dijo por la boca de Natán cuál iba a ser las consecuencias de ese pecado. Una casa dividida, los hijos levantándose uno contra los otros, pero Dios en su misericordia le dijo, no vas a morir. Entonces yo le suplico, por favor, hermano, que después de este consejo pastoral, usted preste atención a cómo enseñar y educar bíblicamente a sus hijos para honra y gloria de Dios. Padre, por favor, protege nuestra mente, protege nuestro corazón y protege nuestra vida. Haz, Señor, oh Dios, que vengamos, oh Padre Santo, al propósito tuyo, al propósito de la edificación, Señor, de nuestra casa y de nuestra familia. No permita, Señor, que dejemos a un lado los principios bíblicos. Por favor, que nuestro corazón quede, Señor, atrapado en la dimensión de grabar y de entender las palabras, Señor, oh Dios, grabar y entender esas palabras también en nuestra alma, llevarla a nuestros sentimientos y atarlas, Señor, como una señal para que se vuelvan la insignia, para que se vuelvan el estandarte y la bandera que está, Señor, en nuestra mente, que está, Señor, en primer lugar y por encima de cualquier otra cosa. Danos la gracia de poderla enseñar a nuestros hijos. Y la Biblia dice cómo se habría de enseñar, hablándole a ellos, dice la palabra, cuando nos sentáramos en la casa, Señor Jesucristo, cuando anduviéramos en el camino, Padre, a la hora de acostarnos, Padre, a la hora de levantarnos, escribirlas, Señor, en los postes, escribirlas en las puertas. Señor, permítenos, Señor, que esa palabra vaya y sea escrita, Señor, en estos que son nuestros sentidos, las puertas, Señor, de nuestra alma, los oídos, los ojos, la boca, Señor, las manos, por favor, pero que se cumpla, Señor, tu promesa de que nuestros días y la vida de nuestros hijos será larga, Señor, en la tierra que tú nos has prometido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que dispongamos, hermano, en nuestro corazón, como Ezra, dedicarnos a estudiar la palabra, a practicarla y a enseñarla. Que Dios te bendiga mucho. Estoy anunciando nuestro servicio de escatología el viernes 7:30 y el domingo a las 9:45 comenzamos, 9:45 de la mañana comenzamos nuestro servicio. Bendigo a todos nuestros hermanos, amigos, los hijos de la casa Jericín y las congregaciones que cubrimos por la gracia de Dios en Italia, Canadá, Estados Unidos y Cuba. Dios te bendiga mucho.